¡Hola, Nueva York! Nueva York tiene un alcalde socialista y musulmán radical, Zoran Mamdani. Fíjense, nadie sabe pronunciar mi apellido. Que es admirado por Hezbollah y por Hamas. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mundari, Mumnari. Y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos un poco. Pero en estos días, por mucho que trabaje uno, la vida en esta ciudad es carísima, sobre todo para los latinos. Más de la mitad de las familias latinas no puede pagar la renta. Y casi el mismo número está pensando dejar la ciudad. Ya es hora que cambien las cosas. Todas estas políticas son posibles. Nada más necesitamos un alcalde que se comprometa al bienestar de la ciudad y que ponga primero a la gente trabajadora. No siempre me saldrá bien el español, pero nunca dejaré de intentarlo. ¡Hola, Nueva York! Qué pitufo diría ahí. En Crónica. Mandamos saludos a Claudito Orellano también. Sí, hay que avisarle para que se... Digo, sí, lo tenemos que llamar un día de... Ya lo traemos invitado. Sí, interesante, bueno. Interesante. Como este muchacho Mamdani, ¿no? Que verdaderamente ha impactado y fuerte, ¿no? Y sí. Digo, Ramiro, y ahí ya te libero en el comentario. No, está bien. No. ¿Cómo le encontró? O sea, cómo es un tipo que fluye líquidamente a través de las redes sociales, que es ahí hoy donde está la política. Como antes decían que atravesaba el horticón, ahora pasa a la pantalla del celular de manera extraordinaria. Es un tipo que lo ha logrado, ¿no? Sí, déjame hacerte una mención porque esto es YouTube en vivo. Muy bien. Quiero mencionar nada más que se viene la tormenta. Tuve que hacer una modificación de la iluminación, no sé si se nota, creo que sí, porque se oscureció totalmente el cielo. Yo acá enfrente tengo una ventana y cambió la luz completamente, se oscureció el cielo. Está bien que se viene el atardecer también, porque estamos batiendo los récords también de extensión de Balcón de Hierro, ¿no? Pero bueno, pues tenemos mucho contenido. No será el portaaviones de Jerry Ford, ¿no? Que le está poniendo todo gris afuera por la ventana, que está entrando ahí por Barraca. Esperemos que no, pero bueno. Sí, yo creo que Mamdani fue una sorpresa, ayer lo charlábamos, una sorpresa en términos de las ideas. No electoral, porque las encuestas ya lo venían midiendo y desde que ya ganó la interna demócrata ya se mostraba como posible ganador, por eso estaban todos los focos puestos en la elección de la alcaldía de Nueva York el martes pasado. O sea que hubo otras elecciones, donde los demócratas ganaron el estado de Virginia, el estado de Nueva Jersey y también una convención con respecto al cambio de distritos electorales en California. O sea, una gran victoria demócrata en estas elecciones locales. Y por un lado, lo que vos decías, Chelo, el tema de las redes. Mandame un Uber, dice. ¿Pero por qué? Porque relaciona servicios con Venezuela, y venimos de Venezuela, vamos a... No, pienso que es Mamdani y... Sí, Mamdani. Verbalizó a Ramiro. Mamdani. Ahora bien, por un lado, tema de redes. Por otro lado, lo vemos, lo escuchamos hablando en español. Sí. Y interesante, ¿no? Porque apuntó fuertemente al voto latino, ganó en el voto latino, tuvo un gran porcentaje de votos judíos de Nueva York, de votos jóvenes, una ciudad que tiene una colectividad judía importante, cuando Mamdani es un militante por la causa palestina, la constitución del Estado palestino, pero él quiere la solución de los dos estados, es decir, manifiesta su respeto hacia la colectividad judía, pero con una fuerza defensa de los derechos palestinos. Es decir, un tipo que no se acomoda según las circunstancias, sino que mantiene las convicciones que tenía desde chico y de la juventud, porque viene de una familia muy politizada, diría Mirta Legrand. El padre es politólogo, vivió en Uganda, se tuvo que exiliar porque un dictador africano lo echó, se volvió a la India, pasó por Sudáfrica, dio clases ahí y en un momento le invitaron a dar clases a la Universidad de Columbia y por eso se mudó con toda la familia. Y la madre de Zoran es cineasta y ha tenido bastante éxito con distintas películas tanto en la India como en Estados Unidos. El padre se especializó en teorías de la descolonización
y Mamdani creció en el seno de una familia donde intelectuales discutían estos temas. Hay una anécdota que dice que en un momento el padre siempre le leía cuentos antes de irse a dormir, y a los 7, 8 años Mamdani le dijo: no, léeme sobre tu libro. Entonces el padre le empezó a leer teoría de la descolonización cuando tenía 8 años, y él eso lo cuenta, lo mamó de una manera natural. Para él lo normal era que en una casa estén esas discusiones, que haya intelectuales hablando de política y demás, y no solo intelectuales en el plano de la contemplación académica, sino que todos fueron activistas. De esta manera Mamdani estudió ciencias políticas en una universidad importante de Nueva York, se especializó en estudios de África y fue un activista político durante todos esos años de la universidad. Y después también se sumó a trabajar con distintos políticos demócratas y fue asambleísta de Nueva York. Dentro de la campaña no solamente, como decíamos, se dedicó al tema redes, sino que caminó, pateó la calle, hizo timbreo, habló con la gente. Decíamos, aprendió ya hace tiempo a hablar español. Hay un video interesante donde dice: bueno, quizás yo cuando hablo español me equivoque. Lo mismo pasa con la gente que me dice Munari, Madami, Mandami, mandame un Uber, y está todo bien. Yo lo entiendo, la gente da lo mejor de sí y mi apellido es difícil de pronunciar y bueno, hacen lo mejor que pueden. Lo mismo yo hablando español. Es interesante, ¿no? Esta idea de dar lo mejor y hacer lo posible, no lo perfecto, lo posible. Y después, metiéndonos en el plano concreto, ¿qué plantea Mamdani? Dice, bueno, la vida para los trabajadores en Nueva York se ha convertido en una situación muy compleja por lo caro que es vivir, lo cara que es la renta, lo caro que son los alimentos, el transporte, la educación. Algunas medidas concretas en la plataforma de Mamdani: guardería gratuita para todos los hijos de los trabajadores, para todos los hijos de los trabajadores de 0 a 5 años, que el Estado proporcione guarderías gratuitas para que las personas, cuando vayan a trabajar, no tengan que pagar una niñera, no tengan que el poco sueldo que tienen destinar a una niñera, sino que el Estado pueda solventar estas cuestiones de cuidado. Y teniendo en cuenta que hoy muchísimas mujeres trabajan, ¿no? Antes el mundo estaba dividido, las mujeres hacían el trabajo invisible que no estaba remunerado del trabajo de cuidados. Bueno, hoy las mujeres también trabajan, ¿no? Y en buena hora. Otra medida concreta: transporte de calidad y gratuito para todos los trabajadores. Interesante, ¿no? También eso, que cuando acá se discute en Argentina que el transporte estaba subsidiado, que se pierde plata ahí, no, bueno, Mamdani dice no, el Estado tiene que subsidiar al punto que el transporte sea de calidad y gratuito. Y después, congelar la renta de los alquileres, incluso construir, propone 200.000 viviendas populares para los trabajadores, teniendo en cuenta que, imagínense una ciudad como Nueva York, Manhattan, lo que se llama como la gentrificación, es decir, las grandes ciudades, lo vemos en Buenos Aires, los alquileres se convierten en cada vez más caros, a la ciudad se instalan los trabajadores de renta más alta, los de mayor poder adquisitivo, y la ciudad se convierte en una especie de museo. Pasa en Manhattan, pasa en París, está pasando en Buenos Aires. Los pequeños negocios tienen que cerrar, se tienen que ir más lejos. Los departamentos se convierten en lugares para la gente rica y la gente trabajadora tiene que irse a vivir a las afueras y hacer largos viajes para volver al centro. Bueno, ese fenómeno, que es un fenómeno que sucede en todo el mundo, bueno, Mamdani lo toma y da una medida concreta. Mamdani va a asumir el 1 de enero, veremos cuánto de esto lo puede aplicar, cuáles son las fuerzas que va a tener en contra, obviamente, imagino, en gran medida el establishment se va a oponer a esto y bueno, vamos a ver si lo va a lograr. Pero no deja de ser interesante hacer un buen diagnóstico de lo que pasa, hablarle a los trabajadores y proponer medidas concretas para mejorar la situación de la vida cotidiana de los trabajadores. Eso ya es interesante, ¿no? Así que bueno, en buena hora lo de Mamdani, dentro de un Estados Unidos donde nosotros estamos, los latinoamericanos, recién hablábamos con el colega venezolano, sufriendo directamente un ataque, una invasión. Vemos los deportados, los latinoamericanos que son enviados a las cárceles de El Salvador sin ninguna condena, y muchos familiares no saben, después pierden el contacto. Es decir, una agresión permanente hacia los latinoamericanos. Que aparezca un hijo de inmigrante que reivindique la condición de inmigrante, que reivindique a los sectores postergados, dentro de ellos los hispanos,
y que haga propuestas concretas en el medio del gobierno de Trump, me parece muy interesante y un aire fresco que recorre Estados Unidos. Chelo. Y el impacto, ¿no?, que tuvo acá, ¿no?, en un momento donde la influencia norteamericana, creo que yo no recuerdo una influencia norteamericana tan aguda dentro de un gobierno nacional elegido. El impacto que tuvo, que verdaderamente dejó a todos boquiabiertos, ¿no?, porque verdaderamente tener el gen comunista, vamos a decir así, en Nueva York fue verdaderamente una sorpresa. Y lo que vos mencionabas, ¿no?, todo lo que el tipo está proponiendo, el impacto que ha tenido en la política doméstica, bueno, va a ser, yo creo, a mediano plazo. Aunque sí, me parece que ahí, como decís bien, Ramiro, la va a tener difícil, porque también ya el presidente Trump, como decía nuestro invitado de hoy, le dijo que le iba a hacer la vida imposible. O sea, daba la sensación, traduciéndolo a nuestro lenguaje político, no te voy a dar la coparticipación, no te voy a dar... Sí, viejo, que le va a recortar todo el apoyo que le pueda recortar de envíos de la gestión de la Administración Central de Nueva York, lo va a hacer. Dijo además, porque bueno, también hay que, dentro de las medidas que impulsa Mamdani, impulsa un impuesto para los millonarios. Entonces, esto es interesante, porque te dicen, la plata, ¿dónde la va a sacar? No, él dice, un impuesto para los millonarios, imagínense lo que son los millonarios en Nueva York, para que financien estas medidas que propone Mamdani. Bueno, Trump dijo, bueno, los millonarios se van a terminar mudando a Florida, los vamos a recibir en Florida, que es donde reside Donald Trump. Si viene volviendo de Nueva York, tiene ahí su residencia Mar-a-Lago, allí en la Florida. Y Mamdani le volvió a contestar en el acto celebratorio después de que ganó las elecciones. Le volvió a contestar a Trump, le dijo, te estoy hablando a vos, no me vas a doblegar, vamos a seguir manteniendo nuestras banderas. Y este es un triunfo de los inmigrantes, porque este país se construyó con los inmigrantes y es hora de que reivindiquemos eso y que todos los inmigrantes tengan derechos y tengan una esperanza en este país. Fuertísimo ese discurso. Bueno. Después obviamente hay que ver qué sucede, si lo logra o no, pero interesante plantarse de esa manera.